Gracias por estarnos acompañando y recibimos con mucha alegría esta mañana al ministro director del SINAPRED, el compañero Guillermo González, quien nos va a dar detalles sobre este plan interinstitucional que tiene que ver con el invierno seguro 2025. Buenos días, doctor. Compártanos de qué se tratan estas acciones que vienen a darle mayor fortaleza a la protección y al acompañamiento a las familias en este tipo de fenómenos meteorológicos. Buenos días. Buenos días, Arlen. Muchísimas gracias por la invitación. Es importante que nuestra población esté clara de todo lo que nuestro buen gobierno viene preparando de cara al invierno, ¿no? De cara al periodo lluvioso. Quizás vale la pena hacer un pequeño esbozo de en qué contexto se ubica este plan, ¿verdad? Siempre decimos, viene la lluvia, ¿verdad? La pregunta es qué tipo de lluvia vamos a tener este año, ¿verdad? Y eso es muy importante porque o llueve demasiado y es un problema, o llueve muy poco y también es un problema. Pues este año los pronósticos nos ubican a que vamos a tener un periodo lluvioso, ni con mucha lluvia ni con poca lluvia. ¿Qué quiero decir? No vamos a tener ni la niña ni el niño. Ya nuestra población conoce esos términos, así es que me atrevo a señalarlo de esa manera. Sí. Sin embargo, ojo, a veces cuando uno mira las cosas tranquilas, se atiene, ¿verdad? Y ahí es donde está muchas veces el peligro. Que tengamos un año en condiciones neutras, como dice Barcho Vaca, también tiene sus bemoles, ¿verdad? Primero, porque no significa que va a ser totalmente tranquilo de manera pareja en todo el país. Que sea un año lluvioso en condiciones neutras no excluye la posibilidad que en algunas zonas del país tengamos bastante lluvia. Y ahí es donde radica precisamente el cuidado que tenemos que tener. Sí. Es posible que en algunas zonas pasemos tranquilos, hasta podamos hacer asados los fines de semana tranquilos, pero en otros vamos a tener que estar atentos a cómo viene la lluvia. Ese es un primer elemento importante. Un segundo elemento es que esas condiciones del periodo lluvioso en Nicaragua siempre van a estar influenciados por otros fenómenos regionales, y uno de ellos son el periodo ciclónico, ¿verdad? Nosotros estamos, lo hemos señalado en muchas ocasiones, en el centro del corazón de América, pero que es el corredor de eso que llamamos huracanes, ciclones, tormentas tropicales, etc. Este año, todas las agencias internacionales, incluyendo los estudios que ha hecho INITER, nos señalan que vamos a tener un año muy activo. Y aquí viene el primer bemol de nuestro periodo lluvioso. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que va a ser un año con un periodo ciclónico activo? Que vamos a tener, en términos de cantidad, más ciclones. Pero además se prevé que entre más ciclones también tengamos más ciclones de esos potentes, así como los que tuvimos con Eta y Iota, para que nos acordemos de qué significó eso. Pero además, muy importante entender que cuando hay más ciclones, también hay más días con ambiente ciclónico. ¿Qué quiero decir? Para que tomemos conciencia del asunto. Un terremoto ocurre en segundos, sí, pero el ciclón tiene todo un ciclo. Desde que se nos viene acercando, va creando algunas condiciones, hasta que se estrella en nuestras costas, que transita en el territorio, y eso lo hace en un periodo de días. Pues este año se espera que van a haber más días en esas condiciones. Entonces ya tenemos que poner por ahí mucho cuidado a lo que esperamos para este año. Eso va a implicar que posiblemente las zonas del Caribe tengamos que prestarle más atención, prepararnos mejor, en fin, porque eso es bien importante. Doctor, ¿el periodo ciclónico comienza? Comienza el 1 de junio, ayer comenzó, hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Hasta el momento ese es el periodo que se conoce y que está establecido. Sin embargo, ahí vienen aspectos que tienen que ver también con los cambios que hemos venido sufriendo. Variabilidad climática que hace que eso se corra un poquito más. ¿Tú recuerdas, Arlen, que nosotros crecimos con aquello, te espero como las aguas de mayo? Sí. ¿Cómo fue este mayo? ¿Cómo han sido los mayos de los años anteriores? Muy escaso de lluvia. Casi vamos a comenzar a decir, te espero como aguas de junio, ¿verdad? Entonces, eso te está diciendo que algo en el ciclo ha cambiado
en su comportamiento en el tiempo. Eso tenemos que nosotros pensarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea, y eso es así, establecido, de que hay una canícula. O sea, hay un periodo entre el 15 de julio y el 15 de agosto donde la lluvia baja en su intensidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Esa canícula como que se ha corrido un poquito más para adelante. Entonces, estamos en una dinámica que los nicaragüenses tenemos que tomar en cuenta. Esto tiene que ver también con nuestro país. Somos un país agrícola. Por eso se ha sido muy responsable de explicarle a los productores que sean cuidadosos. Si el periodo lluvioso se va a ir instalando de forma tardía, pues que no pierdan semilla, que no pierdan esfuerzo, que esperen que la lluvia se vayan instalando, que el suelo esté lo suficientemente húmedo para que aquella semilla germine. Fíjate bien cómo todo esto tiene que ver con mucho de nuestra vida nacional. Entonces, esas son más o menos las características de lo que se espera del periodo lluvioso. Ahora, como explicábamos en la asamblea, la otra cosa que hay que pensar es dónde cae esa lluvia. Eso es muy importante. Por ejemplo, nuestro país tiene dos litorales muy importantes. Y cuando hablamos de litorales, hablamos de zona baja, plana. El Pacífico y el Caribe. Más grande el Caribe, ¿verdad? Y tenemos en el Pacífico zonas bastante bajas. Por ejemplo, te menciono allá por Cosigüina, El Viejo, uno de los municipios más grandes, pero que también tiene una zona a la orilla del Golfo de Fonseca bastante baja. Rivas, por ejemplo, es una zona baja y está entre aguas, es decir, está entre el lago y en 12 kilómetros, ¿verdad?, el lugar más cerca tenés el mar. Lo hemos visto en años anteriores, ¿verdad?, en situaciones anteriores. Recordemos, Nate, cómo Rivas se nos inundó como departamento, ¿verdad? Entonces, esas imágenes nosotros no podemos perderlo. ¿Qué queremos decir entonces? Que cuando llueve no solamente hay que preocuparse por lo que va a caer, sino dónde va a caer. Porque si es en zonas bajas, ¿cuál es la posible consecuencia? Posible inundación. Entonces tenemos que comenzar a pensar todo eso. La misma Managua. Fíjate bien, Managua está a 90 metros sobre el nivel del mar. Tiene una posición privilegiada. Tiene un lago, 1000 kilómetros cuadrados, unas montañas en la parte posterior. Pero ¿qué ocurre cuando llueve en las montañas? Esa agua baja. Sí. Y ahí estamos nosotros, en ese sándwich. Entonces tenemos que considerar esas condiciones, ¿verdad?, que son importantes. Yo creo que los Managua hoy tienen claro eso cuando nosotros decimos de que no necesariamente cae en todo el territorio. Aquí lo hemos vivido. Allá te dicen por el aeropuerto, está cayendo un diluvio. Y te vas al lado del Linda Vista y te dicen, ¿pero qué? Aquí está soleado. ¿Me explico? Esos son los aspectos que nosotros tenemos que contemplar. Y luego el otro elemento, ¿quiénes viven ahí? Entonces nos damos cuenta de que cuando combinamos lluvia, dónde cae la lluvia y dónde está la gente, ahí tenemos el triángulo que nosotros tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, la mayor parte de los nicaragüenses vivimos en el Pacífico. Vivimos inclusive alrededor de los lagos, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Managua está a la orilla del lago. El lago inclusive esa masa de agua atrae la lluvia. Por eso es que vemos que en las tardes se nos pone nublado y de repente nos cae, ¿verdad? Pero también ocurre eso en Granada, también ocurre allá en San Miguelito, también ocurre. Es decir, esos aspectos tenemos que tenerlo claro. Ometepe, por ejemplo, que está en medio del lago, entonces tiene a veces con frecuencia bastante lluvia. Aunque enfrente en Rivas esté seco, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces ya cuando hablamos dónde está la población, entonces decimos quiénes están expuestos a la lluvia. Managua, 27% de la población de Nicaragua está expuesta a esa situación. Entonces el plan tiene que contemplar todos esos aspectos, porque la misión que nos ha encomendado nuestro presidente, el comandante Daniel, la copresidenta Rosario Murillo, ¿qué cosa es? La misión del sistema es cuidar, vigilar, proteger a la población. Y frente a esta circunstancia, también tomar en cuenta cuál ha sido la historia. La historia de los fenómenos meteorológicos en Nicaragua ha sido de las historias más dramáticas. Los fenómenos meteorológicos son los que golpean con mucha frecuencia nuestra economía, nuestra población, y tenemos que darle la atención que se merece. Eso es muy importante.
recordemos Mitch, un fenómeno, y de ahí la importancia de la cuestión de los ciclones. Mitch, una semana completa lloviendo. Sí, y ni siquiera vino a Nicaragua. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esa influencia que tenemos que tomar en consideración. Porque ahí, recordando Mitch, llegamos a otro tema que es importante. ¿Qué pueden provocar la lluvia? No solo inundación, sino que también deslizamiento, ¿verdad? Entonces, son aspectos que tenemos que ver los ciclones en toda su dimensión, los vientos, cómo golpean, cómo generan marejadas, en fin, todos esos aspectos que tenemos que ver. Por eso, el objetivo del plan, que es asegurar la vida de las personas, proteger a la población, tiene toda una concepción de cómo nos preparamos para ese periodo lluvioso, pero no en abstracto, sino tomando en cuenta todos esos elementos que te estaba mencionando. Cómo va a ser la lluvia, a quiénes las van a afectar, de qué manera las puede afectar, quiénes son los que están en mayor riesgo, ¿verdad? Y ahí donde en Nicaragua también ya hoy tenemos claro el concepto de los sitios críticos, ¿verdad? Que se han venido reduciendo. ¿verdad? Que es muy importante tenerlo como concepción porque nuestra preocupación es toda la población, pero hay en esa población segmentos de población, familias en esa población que están mayormente expuestas a estas circunstancias. ¿Qué es un punto crítico y cómo se han venido disminuyendo? Mire, un punto crítico nosotros lo conceptualizamos de manera muy sencilla, sí. ¿verdad? Es un grupo poblacional que está en un espacio, llámese barrio, comunidad, etcétera, ¿verdad? Que puede estar dependiendo de que está en las zonas litorales o en las zonas montañosas, que puede ser que esté en zonas urbanas o en zonas rurales, pero en fin, siempre lo central es un grupo de población, un territorio y alguna exposición a determinadas amenazas. En Nicaragua tenemos más de 17 años de seguir insistiendo en el concepto de multiamenaza. Sí. ¿Qué significa? Entonces una población que esté expuesta a varias amenazas, por ejemplo, terremotos, por ejemplo, lluvias intensas, por ejemplo, deslizamientos, por ejemplo, inclusive hasta el impacto de los terremotos en el mar, como son los tsunamis. En fin, distintos componentes, pero además de los fenómenos naturales, aquellos que puedan producir la misma vida de las personas, la misma actividad de las personas, por ejemplo, los incendios, ¿verdad? Que son en algunos momentos producto de algunas veces de descuidos, algunas veces de que de repente se nos pusieron viejitos los sistemas eléctricos y no le dimos importancia, pero esos son fenómenos también que tenemos que ponerle atención. El oriental, por ejemplo, una concentración humana muy importante, más de casi 200.000 personas que todos los días están ahí, donde se conjuga un montón de estas amenazas. Puede caer la lluvia y generar ciertas inundaciones, puede haber un terremoto y ya sabemos lo que puede producir, puede ser un chispazo, ¿verdad? De unos cables, ¿verdad? Que de repente se dio un cortocircuito y viene el incendio. Entonces nos damos cuenta que esa población está expuesta a una cantidad de riesgos que son muy importantes. Bajo ese concepto es que nuestro país genera la elaboración de los planes de respuesta, la preparación. Este plan es un plan desde nuestro concepto integral, desde varios ángulos. Uno que combina la interacción de muchas instituciones, más de 30 instituciones que se articulan para desarrollar acciones de manera conjunta para hacerla de manera efectiva. Segundo, tomando en consideración todos estos elementos que estamos mencionando, elementos naturales, elementos de la población donde está, pero hoy también un elemento importante, qué tan bien preparada o no bien preparada está la población, porque no es lo mismo, ¿verdad? Que caiga una lluvia muy fuerte en un barrio donde la gente está organizada, donde la gente sabe cómo responder a esas circunstancias, donde la gente tiene sus planes familiares, sus planes comunitarios. Entonces ahí el impacto que puede existir se reduce, se minimiza en la medida que la población sabe cómo actuar, cómo responder. Y cuando decimos sabe cómo actuar, ¿a qué nos referimos? Ahí vienen las ideas del plan, acciones preventivas. Nosotros comenzamos primero anticipándonos, actuando para evitar el impacto de un fenómeno. Como este plan está dirigido a los posibles impactos del periodo lluvioso, ¿por dónde comenzamos? Por las acciones preventivas.
¿Y qué son las acciones preventivas? Aquellas que se tienen que realizar desde el hogar para minimizar el impacto que puedan tener las lluvias en el hogar, ¿verdad? Y esa es una de las primeras acciones de este plan. Todas las instituciones nos estamos volcando a hacer conciencia en la población que desde el hogar hay que comenzar a actuar, no esperar hasta que esté lloviendo para limpiar los techos, para limpiar los sistemas de drenaje, para evitar que las lluvias nos causen problemas, para podar los árboles, en fin, un conjunto de medidas de prevención que no te va a impedir la lluvia, eso es lógico, pero te va a impedir el impacto negativo de la lluvia. Todos tenemos, por suerte, árboles en nuestra casa, por ejemplo, pero los árboles hay que podarlos, ¿verdad? Porque los años también se ponen viejitos y de repente en estos periodos lluviosos hay viento. Tú estabas diciendo ahora que comenzaste el programa hablando de cuál es la velocidad del viento hoy. Sí. 8 kilómetros por hora, te escuché decir. Sí. Muy bien, perfecto. Eso nos da un clima agradable. Pero ¿qué pasa cuando esa velocidad se quintuplica y comenzamos a hablar de 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora? Esos árboles comienzan a bailar rumba, ¿me explico? Y eso hace que se puedan caer o parte de ellos que se caigan. Entonces comenzamos por ahí, ¿verdad? Los aspectos preventivos. No podemos evitar la lluvia, eso está clarísimo, ni queremos evitarla porque es la que nos da el gallo pinto, pero sí podemos evitar el impacto negativo. Nosotros vemos en las ciudades, por ejemplo, en los esfuerzos que hacen las alcaldías, revestir los cauces, limpiar los cauces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? No tirar basura. ¿Por qué? Porque la basura es uno de los primeros factores que provocan obstáculos en el drenaje y cuando el drenaje está obstaculizado, viene la inundación. Entonces viene una pregunta, ¿esa inundación podíamos evitarla? Claro que podíamos evitarla. Y eso radica, digamos, el concepto de este tema. Otros aspectos que también el plan tiene es no solamente ver el impacto del momento, sino también el impacto a medio y largo plazo. Por ejemplo, en la salud de las personas. Ahí estaba viendo en el anuncio el tema de manejar el dengue. Este es un periodo en el cual podemos intervenir desde el hogar para reducir que el dengue no se siga multiplicando. Recordemos, y voy a mencionar otra enfermedad, la leptospirosis, el brote de leptospirosis que tuvimos en el 2007. Podemos y debemos hacer acciones para evitar que eso se vuelva a producir, porque eso es propio del periodo lluvioso, ¿verdad? Las ratas se multiplican en este periodo, las moscas se multiplican. Entonces, si te fijas, el periodo lluvioso no solamente es la lluvia que cae, son sus efectos, algunos positivos, para que se produzca el arroz, los frijoles y el gallo pinto, pero también negativos, ¿verdad? Es decir, si los seres humanos no somos capaces también de contribuir a esa reducción. Doctor, en este plan se menciona algo así como comunicación y alerta. ¿Cómo funciona eso en las comunidades? Entonces, frente a cualquier periodo lluvioso, pero con mucha más razón, por lo que hemos estado mencionando, uno de los aspectos del plan es hacer énfasis de cómo lo vamos a estar monitoreando, cómo lo vamos a estar vigilando. Nosotros en Nicaragua hemos venido desarrollando un sistema que combina la vigilancia comunitaria con la vigilancia técnico-científica, instrumental, inclusive con alto desarrollo tecnológico. Así como estamos vigilando, ¿verdad?, el comportamiento de los ciclones, desde las imágenes satelitales, también estamos vigilando desde la comunidad cómo el río puede subir de nivel, cómo esa subida de nivel puede afectar a las personas. Entonces, para este año ya hemos avanzado, tenemos ya varios lugares en Nicaragua que ya conocemos que tienen historia de inundación, donde se han desarrollado lo que llamamos sistemas de alerta temprana. Te pongo ejemplos bien sencillos, Río Chomogo. Todos hemos visto que en los periodos lluviosos bien intensos, ¿verdad?, esas familias, esas comunidades padecen de que ese río crece con una rapidez increíble. ¿Por qué, Arlen? Por eso que estábamos mencionando, la topografía del terreno. Las familias viven en zonas bajas, pero ese río tiene su nacimiento en zonas altas. Entonces, cuando baja el agua, baja con una velocidad que genera problemas. Ahí con las comunidades,
con los jóvenes sobre todo, y la importancia de que siempre actuemos de manera interinstitucional, pero también intersocial con distintos grupos. Se ha venido trabajando un sistema de vigilancia, ¿verdad? Ahí frente al puente se tiene una cámara que la alcaldía la instaló, ahí viene ya el componente de la alcaldía. Están vigilando permanentemente cuando comienzan las lluvias a que el nivel del río, saber en qué momento hay que sacar a la gente, porque, como te digo, no podemos evitar la lluvia, pero podemos salvar a la gente. Sí. Te pongo otro ejemplo, Rama. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿verdad?, el fenómeno de las inundaciones en el Rama? Desde el Joan, ¿verdad?, allá en los 80, ¿verdad? Y en este segundo periodo, digamos, de la revolución, hemos tenido varios momentos. Ahí, Arlen, hemos aprendido, el Rama ha sido una escuela para nosotros, porque hoy conocemos al detalle, de manera interinstitucional, con INITER, con el EPN, con todas las instituciones que tienen que ver, ¿verdad?, cómo es que se producen esos fenómenos, inclusive con todas las alcaldías de los municipios que están alrededor de donde se produce la inundación, que es en la ciudad. ¿Qué te quiero decir? Este sistema de vigilancia, la gente de la Guinea nos dice, ojo, está lloviendo y está lloviendo fuerte, porque esa agua va para el Rama. O nos dicen desde la Libertad Chontales, ojo, está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Entonces todo eso nos permite hoy tener un sistema de alerta, y te pongo el ejemplo más reciente, Julia. Con el fenómeno Julia, nosotros tuvimos una inundación en el Rama de casi el 90% de la ciudad. Ahora te hago una pregunta, ¿cuántos muertos tuvimos? Ninguno. La población salió con anticipación. Eso se llama tener un sistema efectivo que permite que, si estás organizado, si las familias saben qué hacer, poder actuar, ¿verdad? Poder actuar de esa manera. El agua subió, vimos las imágenes de la ciudad inundada, el agua bajó, la gente regresó a su vida cotidiana. Como el caso de Matagalpa, ¿se acuerdan? Matagalpa tuvimos el año pasado, ¿verdad? Entonces, eso nos va permitiendo ir desarrollando sistemas, ¿verdad?, que permite que la gente pueda actuar de manera efectiva. Ya no nos atenemos solo a la imagen satelital, ya no nos atenemos solo a las estaciones meteorológicas. Esa juega un papel importantísimo, pero también es importante lo que la gente, el observador, el compañero de la UV ahí en el barrio te está informando. Y eso es lo que permite que entonces la gente reaccione rápido a estas circunstancias. Hoy venimos trabajando en sistemas también en Prisapolca, en Río Coco, porque todas esas zonas son zonas susceptibles a inundación, ¿verdad? Aquí mismo en Tipitapa, ¿verdad?, tenemos la presa de las Canoas, ¿verdad?, que es casi como un reservorio, ¿verdad?, de agua, mucha agua. Hoy está a 112 metros sobre el nivel del mar, pero cuando esa presa llega arriba de los 121, ahí hay que estar ya ojo al Cristo, como decimos en buen nicaragüense. ¿Y cómo se vigila? Combinando todo esto, ¿verdad? Es decir, tenemos la Dirección de Meteorología vigilando, tenemos la Dirección de Hidrología vigilando del INITER, pero tenemos observadores, tenemos la comunidad, y sobre todo lo que se ha trabajado para que la gente sepa del riesgo al que esté expuesto, no para que viva asustado, sino para que esté preparada, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? ¿De qué manera la alcaldía con las instituciones, ¿verdad?, están preparadas? Tienen un plan interinstitucional para actuar rápidamente, y esto es bien importante. Entonces, sobre todas estas experiencias, ¿verdad?, y lo que se espera del periodo lluvioso es que se construya este plan, ¿verdad? Entonces tiene acciones de prevención, acciones de mitigación, cómo se va a reducir el riesgo. Entonces eso implica, por ejemplo, el completamiento donde sea necesario de todas aquellas acciones de limpieza de cauce, de drenaje, de revisión de los vados, de revisión cómo están los puentes, ¿verdad?, porque todo eso es parte de que nosotros tenemos que anticiparnos con tiempo. No solo hay que pensar en el puente desde el punto de vista de la circulación, hay que pensar que ese puente es importante también después para llevar ayuda humanitaria. Entonces ahí es donde el MTI, ¿verdad?, tiene una cantidad de equipos y brigadas listas, dispuestas para actuar de manera importante. Ellos tienen también mapeado en Nicaragua los lugares, las rutas donde hay
algunos riesgos de que pueda ocurrir alguna cuestión, pero es porque ya estamos pensando en el transporte, en la circulación, pero también en cómo vamos a llevar ayuda humanitaria a la gente. Igual Enatrel, ¿verdad? Enatrel tiene, ¿verdad?, mapeado todo el país, tiene muy claro, inclusive Enatrel es una de las instituciones que tiene un programa de poda de árboles bastante importante, que lo vienen ejecutando y que se mantiene no solo para ahorita que comienzan las lluvias, prácticamente todo el periodo lluvioso, lo cual es muy importante. El MINSA, ¿verdad?, que tiene sus acciones directas de atención a la población, y cómo se coordina con otros servicios, ¿verdad?, por ejemplo, del Ministerio del Interior, con los servicios médicos del Ejército, ¿verdad?, todo de manera conjunta para actuar, porque hay que actuar de manera escalonada. Desde enseñarle a la población a cómo autoprotegerse en el campo de salud, hasta cómo se actúa de manera especializada. Por ejemplo, con Cruz Blanca se ha venido desarrollando y es parte del plan el mantener las brigadas comunitarias filosas, entrenadas en términos de lo que es ayuda, autoayuda, primeros auxilios, pero también en zonas de altísimo riesgo se ha venido entrenando en los mecanismos de salvamento y rescate. Entonces, todos estos elementos combinados es lo que permite irnos preparando para el periodo lluvioso. Doctor González, en este tejido humano donde vemos que están las familias desde las comunidades, nuestras instituciones y ministerios, ¿cómo inciden los ejercicios que se realizan anualmente y cuándo es la próxima fecha en la que vamos a estar siempre fortaleciendo esa cultura de cuidado y de protección? Sí, mira, esa es la estrategia central de todos nuestros planes, porque los planes se quedarían muy bonitos en el papel si no los llevamos a la práctica. Sí. Y cuando decimos llevarlo a la práctica, lo hacemos antes de que la realidad nos diga hay que actuar. Esa es la lógica de los ejercicios. Los ejercicios parten del principio de que la familia, que la comunidad, el municipio, el país, en fin, tienen planes. Esos planes he tratado de insistir, parte de reconocer los peligros, los riesgos, a quienes los afectan, todo eso, y todo lo que hay que hacer. Eso es lo que se hace en los ejercicios. Por eso son 4 ejercicios al año. Primero, porque tiene una lógica por el comportamiento de algunas de estas amenazas, pero también el comportamiento de nosotros los humanos. Por ejemplo, el primer ejercicio lo hacemos de cara a las grandes movilizaciones que hay en las playas, en las montañas, ¿verdad?, y pensar de que también tenemos en la historia muchos eventos sísmicos. Recordemos Managua el 31 de marzo, ¿verdad? Entonces, importante. Entonces, ¿cómo combinar eso? Y recordar también que tuvimos un septiembre donde tuvimos el fenómeno de los tsunamis. Entonces, en ese periodo que vos tenés casi 2 millones, 3 millones de gente moviéndose a las playas, entonces es el momento para a la gente recordarle los riesgos que existen. Y si recordás, el primer ejercicio se centró mucho, ¿verdad?, en el tema de los sismos. Este segundo ejercicio, que lo vamos a hacer ahora en junio, tiene como escenario precisamente el próximo periodo lluvioso, ¿verdad? Hemos insistido que no puede faltar en este ejercicio, por ejemplo, la respuesta en los sitios críticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene la gente que estar más afilada. Eso no significa que descuidamos lo otro, sino que lo hacemos de una manera, Arlen, inclusive ya pensando en la posible respuesta. Por ejemplo, vos tenés un barrio donde los riesgos a inundaciones son altos. La pregunta es, ¿y para dónde vas a llevar a las poblaciones? ¿Ah? La población en general, a veces lo tenés que movilizar, eso va a ser parte del ejercicio, pero lo movilizás posiblemente a barrios aledaños. ¿Por qué? Porque se supone que ahí hay condiciones, ¿verdad?, para que la gente pase, entre comillas, la lluvia. Sí. Pero tú tienes también que preparar a esas familias que van a recibir, esas familias en casas solidarias que van a recibir esas personas. Eso no puede ser, ¿cómo te diría yo?, improvisado. La gente debe saber, ¿verdad?, si es de altísimo riesgo y vamos a abrir un albergue, ¿dónde está el albergue? ¿Cómo llego a él? ¿Verdad? ¿Cómo de manera ordenada nos vamos a un lugar que llamamos seguro? Todas las familias tienen que saber cuál es el lugar seguro. Pero también dentro de ese esquema escalonado
de prever, nosotros podemos sacar a los niños, podemos sacar a los adultos, ¿verdad?, ya mayores, a casas solidarias próximas mientras pasan la lluvia. Eso hay que irlo entrenando. Entonces, al final, alrededor del punto crítico también se va construyendo un esquema de solidaridad, de apoyo, y además donde también las instituciones de gobierno echan a andar lo que las delegaciones, llamémoslo así, deben hacer para actuar. Por eso te ponía el ejemplo del Rama. ¿Ok? El Rama, nosotros vemos la inundación en la ciudad, pero ¿y a dónde se ve esa población? ¿Ah? ¿Quiénes apoyan a esa familia? Entonces tenemos que crear un mecanismo, y así son nuestros planes, ¿verdad? Muy solidarios, muy de cara a que en conjunto protejamos a la población. Por eso es que la compañera insiste en que nuestros planes son de fortalecimiento del protagonismo, porque es el protagonismo de la gente que está metida en el riesgo, pero también es el protagonismo de quienes pueden ser solidarios apoyando a esto, incluyendo a todo el personal del Estado, pues, que nosotros, además del compromiso que tenemos de servir a la población, tenemos que hacerlo con un espíritu de solidaridad muy alto, ¿verdad? Y eso implica prepararse, y ese es el espacio que nos brindan los ejercicios. Este segundo ejercicio, que ya lo venimos preparando desde hace casi un mes, ¿verdad? Todos los miércoles nos estamos reuniendo con todos los compañeros de los 153 municipios a nivel nacional y los 7 distritos de Managua para ir paso a paso trabajando todos estos temas. Los escenarios que vamos a ver, la mayor parte tienen que ver con los temas de inundaciones, deslizamientos, sin descuidar que se nos puede venir un temblor fuerte, ¿verdad? Y hay que prever todas esas cuestiones. Por eso los ejercicios son, digamos, la estrategia más importante. Por ejemplo, con los colegios, sobre todo en este caso, ¿verdad?, del segundo ejercicio, los colegios rurales, un tema muy importante. Recordemos que muchos muchachitos, muchachitas, para ir a la escuela, muchas veces pasan por riachuelos, muchas veces pasan por puentes peatonales, ¿verdad?, que uno no sabe qué pasa con ellos después de una gran lluvia, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos, ¿verdad?, se van actualizando, se van recordando, ¿verdad?, el papel de los maestros junto con la UVE para hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? Hemos venido haciendo un esfuerzo que el plan de seguridad escolar sea parte de la visión de protección que tiene que existir en la comunidad. La escuela no es una cuestión externa, la escuela es parte de la vida comunitaria y por tanto crear los lazos, los nexos de articulación entre el personal educativo más la comunidad es muy importante. Los CDI, por ejemplo, se ha venido haciendo un esfuerzo enorme. De hecho, en estos días vamos a hacer una actualización junto con el Ministerio de la Familia sobre estos temas. ¿Por qué? Porque la estrategia es fantástica. Le estamos dando un cuidado a los niños en los momentos de tranquilidad y desarrollo fantástico. Pero este es un momento importante también, que es el momento de crear seguridad y trabajarlo de manera conjunta. Eso está contemplado también en el plan. Muchas gracias, doctor González, ministro director del SINAPRED, dándonos detalles sobre este plan importantísimo que tiene que ver con el acompañamiento, acciones de prevención, de atención y mitigación ante los fenómenos naturales y en este particular el invierno seguro 2025, porque SINAPRED somos todos. Así es, claro. Vamos a un cambio, ya regresamos.